Hola, hace unos días me encontraba revisando mi canal, viendo qué clase de contenido les podía traer ahora que los shaders y los sounds de calidad están escasos. Y noté algo muy particular, algo que nos servirá a todos hoy, pues había dejado de lado la publicación de los shaders y paquetes MSPack, es decir, de los primeros shaders que salieron para la 1.19. Y luego de una intensa búsqueda, de hablar con diferentes creadores y probar una cantidad de shaders cutres, hoy les presentaré el mejor entre comillas, porque todos sabemos que se copian el código en ocasiones, el shader más optimizado que literalmente vas a poder correr en un pedazo de tostadora y no dará lag, y lo mejor de todo, que podrá correr en cualquier móvil gama mierda. Pero antes de continuar, suscríbete. La meta de febrero es llegar a los 190,000 seguidores y estamos más cerca de llegar a esta meta. Haz parte de la familia más grande de Minecraft Bedrock y el saludo lo encontrarán a mitad del video. Ahora siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, el paquete sombreador o shader que vamos a estar utilizando es el Eternal Shader, un sombreador bastante reciente que viene a darle un golpe de calidad a todos los móviles gama baja. Y antes de iniciar quiero dejar algo muy en claro. Primero que nada, este shader no necesitará tener el APK del Minecraft modificado. Segundo, se instala como un MSPack, es decir, como instalamos los addons y las texturas normalmente. Tercero, no desactivará los logros del juego, ni mucho menos necesitará del modo de juego experimental activo. Esto puede ser algo demasiado obvio, pero si luego nos vamos a los comentarios, vamos a encontrar personas perdidas o que quizás son nuevas dentro de la comunidad y no saben cómo instalar los shaders correctamente, por lo que luego de estas breves noticias, conozcamos los Eternal Shaders. Es un paquete de recursos algo básico, pero que agrega bastante calidad dentro de nuestro juego. Esto lo digo porque a cambio de instalar un simple MSPack, tendremos una cantidad varia de recursos y materiales de muy alta calidad. Primero que nada, los cielos de este shader son la polla en cebolla. Sí, ya sé, pueden ser un poco parecidos a los genéricos que tenemos en toda la comunidad, pero estos van un paso más adelante, ya que las nubes y el sol, a pesar de ser tipos realistas, no son empalagosos o feos. Es más, tienen una mejor calidad incluso que los shaders que se instalan en paquetes BIM. Es un cielo muy bonito que no dará absolutamente nada de lag y que además de todo en las noches se verá demasiado genial. No me pueden decir que esto no es un super avance para los shaders MSPack. Los Eternal también contarán con movimiento de hojas, y no será un movimiento de hojas genérico, sino que será una animación bastante bonita. Y no solo eso, sino que el movimiento lo vamos a poder encontrar en diferentes escenarios de nuestro juego, en los arbustos, en las flores y además de todo en el Nether. Sí señores, en el Nether tendremos animaciones por casi todos lados, pero aún no nos adelantemos en el video. El agua de los Eternal puede ser quizás el punto más básico de este shader, pero pongamos algo en una balanza. ¿Ustedes prefieren un agua super realista como la de los RTX pero que les ande a 10 FPS? Un agua de calidad media baja, muy bien optimizado y que además de eso te llegue a los 60 FPS? Obviamente hablando en el caso de los gama mierda. Díganme en los comentarios por favor, así me daré cuenta de qué clase de contenido les gusta más. En el caso de los Eternal son los segundos, ya que tienen una calidad media porque el agua no refleja, no da movimientos, sino que tiene cierta animación que por cierto no es nada fea y que además de todo da una estabilidad de FPS impresionante. Prácticamente esta calidad, rendimiento no la vamos a encontrar en ningún otro shader. Algo que la verdad le quiero rescatar muchísimo a este sombreador es que tendrá una iluminación y colores bastante altos dentro de las minas, ya que prácticamente no necesitaremos hacer uso de antorchas para poder andar en medio de esta, y ese fog o neblina de fondo la verdad que ambienta demasiado bien este escenario, por lo que vale muchísimo la pena. Este shader combinado con una buena textura plástica es un derroche de calidad inmenso, no solo porque tendremos más FPS, sino porque la calidad será inigualable. En el Nether no tendremos nada especial, la modificación de colores la vamos a conseguir únicamente cuando se agregan archivos BIM, ya que ahora el Render Dragon no permite modificar esto desde aquí, e igualmente como les mencioné tendremos una cantidad varia de animaciones para donde volteemos a ver, entonces el derroche de calidad en el Nether también será bastante alto. Este paquete además de todo vendrá en varias versiones. Les recomiendo que prueben la versión gratuita por ahora, ya que dentro de unos días haré un sorteo de la versión Ultra
HD, que fue la que utilizamos hoy durante todo el video. Sí, ya sé, soy el mejor con ustedes.